Muchos creen que la manipulación es algo evidente. Imaginan a alguien mintiendo descaradamente, presionando o intentando controlar a otros de forma directa. Pero en la realidad, las manipulaciones más brillantes casi nunca se ven venir. No llegan con amenazas ni con engaños obvios. Llegan disfrazadas de oportunidades, de casualidades, de situaciones que parecen completamente normales. De hecho, muchas de las personas más inteligentes y poderosas de la historia han sido engañadas de esta manera, no porque fueran ignorantes, sino porque alguien supo aprovechar algo muy humano: la ambición, la curiosidad y el deseo de encontrar una gran oportunidad. Y hay una historia famosa que demuestra perfectamente cómo funciona este tipo de manipulación. Una historia en la que dos hombres aparentemente simples, dos mineros que parecían torpes e ingenuos, lograron engañar a algunos de los empresarios más ricos y poderosos de su tiempo. Pero lo más sorprendente no fue el engaño, fue la forma en que lo hicieron. Porque durante toda la historia, todos pensaban que los tontos eran ellos, hasta que al final se reveló quién estaba realmente controlando el juego. En el siglo XIX, cuando Estados Unidos todavía estaba obsesionado con encontrar oro y riquezas en el oeste, dos hombres llegaron a San Francisco con una apariencia que no inspiraba demasiado. Respeto, ropa vieja, botas llenas de polvo, manos ásperas de trabajar en las montañas. Parecían exactamente lo que eran: dos simples mineros. Sus nombres eran Philip Arnold y John Slack. Cuando entraban a una taberna, muchos se reían de ellos. Cuando hablaban parecían torpes. No tenían modales de ciudad, no tenían educación elegante. Parecían exactamente el tipo de hombres que se dejarían engañar por comerciantes más inteligentes, y eso fue exactamente lo que querían que todos pensaran. Una noche, en una pequeña taberna llena de comerciantes y buscadores de fortuna, uno de los mineros dejó caer accidentalmente una pequeña piedra brillante sobre la mesa. Un comerciante cercano la recogió, la miró con curiosidad. Luego se quedó completamente en silencio. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó. El minero respondió con indiferencia. Por ahí, en Lazy, en el desierto. El comerciante llevó la piedra a un joyero al día siguiente. El resultado fue sorprendente. Era un diamante real. Pronto aparecieron más piedras, rubíes, zafiros, más diamantes. Los mineros no parecían interesados en vender nada. De hecho, parecían casi molestos cuando la gente les hacía preguntas. Solo encontramos algunas piedras, decían. Tal vez no valgan mucho. Ese detalle fue clave, porque cuanto menos interés mostraban en el dinero, más curiosidad despertaban en los ricos. La historia comenzó a circular por los círculos financieros. Empresarios, banqueros e inversionistas empezaron a hablar del posible descubrimiento. Entre ellos estaba el poderoso banquero William Ralston, uno de los hombres más ricos de California. Los empresarios empezaron a pensar algo. Si esos mineros ignorantes habían encontrado piedras preciosas casi por accidente, entonces debía existir una mina gigantesca esperando ser explotada. Así que hicieron lo que los hombres ricos siempre hacen. Decidieron tomar el control del negocio. Invitaron a los mineros a reuniones. Les ofrecieron inversiones. Les propusieron comprar parte del terreno. Pero Arnold y Slack parecían confundidos con todo aquello. A veces no entendían los contratos. A veces hacían preguntas simples. A veces parecía que ni siquiera comprendían el valor de lo que habían encontrado. Los empresarios comenzaron a sentirse más inteligentes. Pensaban que estaban frente a dos campesinos ingenuos que pronto venderían su descubrimiento por una fracción de su valor. Finalmente, convencieron a los mineros de llevarlos al supuesto lugar del hallazgo. Después de un largo viaje por el desierto, llegaron a una zona aislada. Los empresarios comenzaron a caminar por el terreno. Y entonces ocurrió algo increíble. Uno de ellos encontró un diamante en el suelo. Otro encontró un rubí. Otro encontró un zafiro. Las piedras parecían estar esparcidas por todo el lugar. Los hombres ricos estaban convencidos. Habían descubierto una mina extraordinaria, una fortuna esperando ser explotada. Sin perder tiempo, ofrecieron una enorme cantidad de dinero por los derechos del terreno. Los mineros aceptaron el trato, tomaron el dinero y desaparecieron. Semanas después,
Los expertos llegaron al lugar para comenzar la explotación minera, pero algo comenzó a parecer extraño. Las piedras no estaban en capas naturales, no aparecían donde deberían aparecer. Finalmente enviaron a un geólogo experto, Clarence King, para investigar el sitio. Después de examinar el terreno durante varios días, King descubrió algo sorprendente. No había ninguna mina. Los dos mineros habían hecho algo increíblemente audaz. Meses antes, habían comprado diamantes, rubíes y zafiros en diferentes ciudades. Luego habían viajado al desierto y habían enterrado las piedras en el suelo. Habían plantado el terreno como si sembraran semillas. Cuando los empresarios llegaron y empezaron a buscar, encontraron exactamente lo que esperaban encontrar. La ilusión fue perfecta. El engaño se conoció más tarde como el Great Diamond Hoax of 1872 y durante años fue recordado como uno de los fraudes más audaces de la historia. Pero lo más sorprendente de todo no fue el engaño, fue la estrategia. Porque durante toda la historia todos pensaron lo mismo, que los mineros eran los tontos y que los empresarios eran los inteligentes. Después de una historia como esta, la pregunta más importante no es solo cómo lograron engañar a personas tan poderosas, sino qué principios de manipulación estaban usando sin que nadie lo notara. Porque lo que hicieron Philip Arnold y John Slack en el famoso Great Diamond Hoax of 1872 no fue suerte, fue psicología. Y de esa historia se pueden sacar varias lecciones muy profundas sobre la manipulación humana. 1. La manipulación más efectiva empieza con una buena apariencia. La mayoría de las personas cree que un manipulador siempre parece peligroso, astuto o sospechoso, pero en realidad ocurre lo contrario. Los manipuladores más efectivos parecen inofensivos. Arnold y Slack no se presentaron como grandes empresarios ni como hombres sofisticados. Se mostraron como mineros torpes, simples y casi ingenuos. Eso hizo que los empresarios bajaran la guardia. Cuando creemos que alguien es menos inteligente que nosotros, dejamos de analizarlo con cuidado. Nos sentimos superiores. Y cuando el ego entra en juego, la mente crítica desaparece. Muchas manipulaciones funcionan exactamente así. La persona que manipula primero construye una imagen que inspire confianza o inferioridad. Y cuando todos creen que tienen el control, es cuando realmente empieza el juego. 2. La manipulación funciona mejor cuando la víctima cree que tomó la decisión. Uno de los errores más comunes es pensar que manipular significa obligar a alguien a hacer algo. Pero los manipuladores inteligentes casi nunca obligan. Hacen algo mucho más sutil. Crean una situación en la que la otra persona cree que la decisión fue completamente suya. Arnold y Slack nunca fueron corriendo a vender su mina. No suplicaron inversión. No presionaron. Simplemente dejaron pistas. Dejaron que los empresarios descubrieran las piedras. Dejaron que los rumores crecieran. Dejaron que la ambición hiciera el resto. Cuando los empresarios decidieron invertir grandes cantidades de dinero, pensaban que estaban siendo inteligentes. Pensaban que estaban aprovechando una oportunidad. Pero en realidad, estaban caminando exactamente por el camino que los manipuladores habían preparado. Y esa es una de las formas más poderosas de manipulación. Cuando alguien cree que una idea nació en su propia mente, es mucho más difícil que la cuestione. 3. La ambición y la codicia nublan la mente. En muchas historias de manipulación aparece el mismo patrón. Las víctimas no son necesariamente ignorantes. A veces son personas muy inteligentes, pero incluso las personas inteligentes tienen debilidades. Y una de las más poderosas es la ambición. Los empresarios del caso pensaban que estaban frente a la oportunidad de su vida. Una mina llena de diamantes, rubíes y zafiros. Una fortuna esperando ser explotada. El miedo a perder esa oportunidad fue más fuerte que su prudencia. Cuando una persona cree que está frente a una gran oportunidad, su mente empieza a justificar cosas que normalmente cuestionaría. Empieza a ignorar señales de advertencia. Empieza a tomar decisiones más rápidas de lo normal. Y eso es exactamente lo que los manipuladores buscan. No convencerte con lógica, sino activando emociones fuertes como la ambición, el miedo, la urgencia. Cuando esas emociones dominan la mente, el pensamiento crítico se debilita. 4. El mejor manipulador controla la narrativa.
Otra estrategia clave fue el control de la historia. Arnold y Slack no contaban su historia de manera exagerada. No prometían riquezas gigantescas. Al contrario, hablaban con calma. A veces incluso parecían no entender completamente lo que habían encontrado. Eso hacía que la historia pareciera más real. Si hubieran exagerado demasiado, habrían despertado sospechas. Pero al mostrarse modestos, dejaron que los empresarios imaginaran por sí mismos el valor del descubrimiento. Y cuando alguien imagina algo grande en su mente, ese pensamiento se vuelve mucho más poderoso que cualquier argumento externo. La manipulación muchas veces consiste en esto. No imponer una historia, sino plantar una semilla para que otros construyan la historia por sí mismos. 5. La mayor debilidad humana es el exceso de confianza. Al final, la razón por la que los empresarios cayeron en el engaño fue muy simple. Estaban demasiado seguros de su propia inteligencia. Pensaban que eran más astutos que dos simples mineros. Pensaban que ellos estaban aprovechando a los mineros. Nunca imaginaron que podría ser al revés. Y ese es uno de los errores más comunes en la vida. Cuando alguien está convencido de que es demasiado inteligente para ser engañado, se vuelve mucho más vulnerable, porque deja de cuestionar, deja de observar, deja de analizar con cuidado. Y en ese momento, incluso la persona más inteligente puede caer en una trampa muy bien diseñada, después de entender las lecciones del famoso engaño conocido. Como el Great Diamond, Hoax of 1872, surge una pregunta aún más importante. ¿Cómo funciona realmente la manipulación en la vida cotidiana? Porque muchas personas imaginan la manipulación como algo evidente. Alguien mintiendo descaradamente o tratando de controlar a otros de forma directa. Pero en la realidad, la manipulación casi nunca se ve así. La mayoría de las veces es sutil, silenciosa y psicológica, y ocurre todos los días. La manipulación comienza con entender las emociones humanas. Un manipulador inteligente no empieza con argumentos, empieza con emociones. Antes de intentar convencerte de algo, observa 3 cosas muy importantes. ¿Qué deseas? ¿Qué temes? ¿Qué te hace sentir importante? Si alguien logra entender esas 3 cosas, tiene una enorme ventaja psicológica. Por ejemplo, si una persona sabe que deseas reconocimiento, puede manipularte usando elogios. Si sabe que temes perder algo, puede manipularte usando presión o urgencia. Si sabe que tu orgullo es fuerte, puede provocarte para que reacciones impulsivamente. Por eso, muchos manipuladores no atacan tu lógica, atacan tus emociones. Y cuando las emociones dominan, la mente racional se debilita. Una técnica común. Crear urgencia. Una de las estrategias más utilizadas en la manipulación es la urgencia artificial. Tal vez has escuchado frases como «Solo queda una oportunidad», «Esta oferta termina hoy», «Debes decidir ahora». Estas frases tienen un propósito claro. Cuando una persona se siente presionada por el tiempo, deja de analizar profundamente. La urgencia empuja a tomar decisiones rápidas. Y las decisiones rápidas suelen ser decisiones emocionales. Los manipuladores saben que mientras más tiempo tengas para pensar, más probabilidades hay de que descubras la trampa. Por eso intentan acelerar el proceso. Otra estrategia, la presión social. Los seres humanos tenemos un fuerte deseo de pertenecer. Queremos sentir que estamos en el grupo correcto, que nuestras decisiones son aceptadas por otros. Los manipuladores usan este principio constantemente. Por ejemplo, si alguien dice, «Todos están haciendo esto», muchos sentirán una presión invisible para hacer lo mismo. No quieren sentirse fuera del grupo. No quieren parecer ignorantes. No quieren parecer diferentes. Y en ese momento, la persona deja de pensar por sí misma. Empieza a seguir la corriente. La manipulación también puede disfrazarse de amabilidad. Una de las formas más difíciles de detectar es la manipulación disfrazada de bondad. Alguien puede ayudarte, ser amable contigo, ofrecerte favores, pero en realidad está construyendo algo llamado deuda psicológica. Cuando alguien hace algo por nosotros, sentimos una presión interna para devolver el favor. Y los manipuladores lo saben. Primero dan algo pequeño. Después, cuando piden algo a cambio, la otra persona siente que debe aceptar, aunque no quiera. La manipulación más poderosa no ocurre en grandes conspiraciones.
ni en historias extraordinarias. Ocurre todos los días de forma silenciosa. Y lo más curioso es que muchas veces nadie nos obliga a nada. La gente baja la guardia sola. ¿Cómo? Porque el entorno moderno está diseñado para que ciertas distracciones se vuelvan tan comunes que terminamos viéndolas como necesidades. Poco a poco dejamos de cuestionarlas. Cuando la distracción se vuelve normal, piensa en algo simple. Hace unos años, era normal pasar tiempo en silencio, caminar sin música, esperar sin mirar el teléfono, pensar sin estímulos constantes. Hoy eso casi ha desaparecido. Muchas personas no pueden pasar ni 5 minutos sin revisar el celular. Revisan notificaciones constantemente, videos cortos, noticias rápidas, contenido sin fin. Y lo más interesante es que nadie los obliga. Las personas sienten que lo necesitan, como si quedarse desconectado unos minutos fuera incómodo. Eso es una forma moderna de manipulación social. No porque alguien esté controlando cada movimiento de las personas, sino porque el sistema ha creado hábitos que capturan la atención. Cuando el entretenimiento reemplaza el pensamiento. Otra forma en que la gente baja la guardia es cuando el entretenimiento se vuelve constante. Películas, series, videos, redes sociales, contenido infinito. El problema no es el entretenimiento en sí. El problema es cuando nunca hay silencio mental. Cuando una persona siempre está consumiendo algo, rara vez tiene tiempo para reflexionar profundamente. No piensa demasiado sobre su vida. No analiza sus decisiones. No cuestiona las cosas que lo rodean. Simplemente sigue el flujo de lo que aparece frente a él. En ese estado mental, es mucho más fácil influenciar a alguien, porque su atención está dispersa. Cuando el consumo se vuelve identidad, también ocurre con el consumo. Muchas personas creen que necesitan constantemente comprar algo nuevo, un teléfono más reciente, ropa diferente, más objetos, más cosas. El sistema moderno muchas veces empuja la idea de que siempre falta algo, que para sentirse completo necesitas comprar más. Pero cuando alguien vive constantemente buscando la siguiente cosa que comprar, su mente se mantiene ocupada en deseos superficiales. No piensa en cosas más profundas. No cuestiona su estilo de vida, no cuestiona las estructuras que lo rodean, solo sigue consumiendo. La manipulación más efectiva es invisible. La verdadera manipulación no siempre se ve como manipulación. A veces se presenta como comodidad, como entretenimiento, como progreso. Pero cuando una sociedad está llena de distracciones constantes, algo importante ocurre. La atención colectiva se debilita. Las personas se acostumbran a estímulos rápidos, se acostumbran a gratificaciones inmediatas y cada vez se vuelve más difícil concentrarse en ideas profundas o en preguntas importantes. La verdadera libertad empieza con la atención. Uno de los recursos más valiosos que tiene un ser humano es su atención, porque donde colocas tu atención, colocas tu energía, y donde colocas tu energía, construyes tu vida. Si tu atención está siempre dispersa, tu mente también lo estará, pero cuando una persona aprende a controlar su atención, algo cambia. Empieza a ver cosas que antes no veía, empieza a pensar con más claridad, empieza a cuestionar lo que antes aceptaba automáticamente, y en ese momento deja de ser alguien que baja la guardia fácilmente. Cuando una persona empieza a darse cuenta de cómo funcionan estas distracciones, también surge una pregunta importante: ¿cómo evitar caer en ese juego? Porque el problema no es que existan distracciones, siempre han existido. El problema es cuando dejamos que esas distracciones ocupen toda nuestra atención, sin darnos cuenta. La primera forma de evitarlo es algo muy simple, pero muy poderoso: volver a recuperar momentos de silencio mental. Hoy muchas personas viven en un flujo constante de estímulos. Se despiertan y miran el teléfono, caminan y escuchan algo, comen mientras ven algo, se duermen con una pantalla encendida. La mente nunca descansa, nunca observa, nunca se pregunta si lo que está haciendo realmente tiene sentido. Por eso, una forma de empezar a romper ese ciclo es recuperar pequeños momentos de calma, momentos sin ruido, sin pantalla, sin estímulos constantes. Cuando la mente vuelve a tener silencio, algo interesante ocurre. Empieza a pensar, empieza a analizar, empieza a ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Otra forma de evitar caer en estas dinámicas es aprender
a observar los propios impulsos. Muchas veces no abrimos el teléfono porque realmente lo necesitamos. Lo abrimos por hábito, por reflejo, por una sensación momentánea de aburrimiento. Cuando una persona empieza a observar esos impulsos, empieza a recuperar control sobre ellos. En lugar de reaccionar automáticamente, comienza a elegir conscientemente qué hacer con su atención, y eso cambia completamente la relación con el entorno. También es importante aprender a cuestionar ciertas ideas que se presentan constantemente en la vida moderna. Por ejemplo, la idea de que siempre necesitamos más entretenimiento, más información, más objetos, más estímulos. Pero cuando una persona se detiene a observar con calma, se da cuenta de algo interesante. Muchas de esas necesidades no eran realmente necesidades, eran hábitos construidos poco a poco. Y cuando esos hábitos se vuelven automáticos, es cuando la gente baja la guardia sin darse cuenta. Recuperar la atención también implica aprender a proteger el tiempo, porque el tiempo y la atención están profundamente conectados. Si cada minuto libre se llena con estímulos rápidos, la mente pierde la capacidad de enfocarse en cosas profundas. Pero cuando alguien decide conscientemente cómo usar su tiempo, comienza a recuperar algo muy valioso: la claridad mental. Empieza a notar qué cosas realmente aportan algo a su vida y cuáles solo ocupan espacio. Y con el tiempo, esa claridad crea una mente mucho más difícil de manipular. No porque la persona se vuelva desconfiada de todo, sino porque empieza a vivir con más conciencia. Empieza a elegir en lugar de reaccionar. Empieza a pensar en lugar de simplemente seguir el flujo de lo que aparece frente a él. Y cuando una persona recupera su atención, recupera algo aún más importante. Recupera la capacidad de dirigir su propia vida, en lugar de dejar que el ruido del mundo decida por ella. Y al final, todo esto nos lleva a una reflexión muy simple pero muy poderosa. En un mundo lleno de ruido, distracciones y estímulos constantes, la verdadera libertad no consiste en tener más cosas, ni en seguir cada tendencia que aparece. La verdadera libertad comienza cuando una persona recupera el control de su propia mente, cuando decide a qué prestar atención y a qué no. Porque la manipulación moderna no siempre llega en forma de órdenes o imposiciones. Muchas veces llega disfrazada de entretenimiento, de comodidad, de hábitos que parecen inofensivos. Y poco a poco, sin que lo notemos, puede consumir nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra capacidad de pensar con claridad. Pero quien se vuelve consciente de esto, comienza a vivir de otra manera. Empieza a observar más, empieza a reaccionar menos, empieza a elegir con más cuidado en qué gastar su atención. Y cuando una persona aprende a proteger su atención, también protege algo mucho más valioso: su capacidad de pensar por sí misma. Porque al final, quien controla tu atención, controla tu mente. Pero quien aprende a gobernar su propia mente, difícilmente vuelve a ser manipulado. Por eso, en medio de todas las distracciones del mundo moderno, tal vez el acto más revolucionario no sea hacer más cosas, sino pensar con calma, vivir con conciencia y no entregar tu mente al ruido del mundo.